Bienvenidos a Analizando la Historia, el podcast donde Luis, acompañado por David y Julio, debatirán sobre un tema importante o evento histórico. El día de hoy, el Holocausto. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos. Estoy aquí presentes con David y con Julio César, no, con Julius. Y al día de hoy vamos a hablar sobre el Holocausto, un tema importantísimo a nivel mundial que sí, a su vez es un poco corto, pero tiene un gran impacto social que pues hasta la fecha pues sigue enseñando, ¿no? Es algo muy importante. Aquí yo les pregunto, ¿investigaron algo de lo que viene siendo el Holocausto? ¿O saben alguna idea en general de lo que fue el Holocausto? Sé que implica lámparas y jabones. Ok. Y gas. Sí, sí. Gas. No, sí, sí. Así es. ¿Tú, David? Pues yo también estoy con lo del jabón y las velas. Lámparas. Bueno, las lámparas. Bueno, sí. Todo lo que dicen es verdad. Lamentablemente, el Holocausto, pues sí, mayoritariamente la etnia que se afectó más fue el pueblo judío. Pero se cree que dentro del Holocausto alrededor de... No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que alrededor de entre 6 a 10 millones de personas fueron ejecutadas brutalmente durante este periodo, de lo que se le conoce como el Holocausto. ¿Cuántas? Entre 6 a 10 millones. Pensé que le ibas a fallar. No, Ya entre 6 hay a 10. gente que en base a esos números se atreve a cuestionar si realmente sucedió el Holocausto. Así es. Porque ¿cómo es posible que haya muerto tanta población y que no se haya hecho nada? Pues así, puñetas. Pues así mero. ¿Cuándo has visto que en el tiro de la secundaria llegue alguien? Ay, déjalo separo. ¿No? Hasta que se acaban los madrazos. Sí, ya hasta que ven el entretenimiento, ¿no? Como les decía, bueno, sí, en su mayoría fueron judíos, pero pues también fueron homosexuales, fueron gitanos, fueron personas de raza negra, fueron políticos, fueron criminales de guerra. O sea, hubo una gran diversidad de personas dentro de este Holocausto, pero se le atribuye más al pueblo judío porque en su mayoría sí, pues sí fue la que más fueron los más afectados. Y vamos a ver por qué no más los judíos, por qué no más los gitanos, o por qué más no los negros, o por qué más no, incluso había gente con discapacidad a las que o personas con enfermedades cerebrales, las que también se les asesinaba. Pero ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué? O sea, aquí les pregunto otra vez, ¿saben por qué no las otras personas y nada más los judíos, los que más se afectaron? ¿El antisemitismo? Exacto. 10 puntos para mí. Así es, una estrellita en la frente. Bueno, el Holocausto se cree que comenzó cuando Hitler ascendió como canciller de Alemania en 1933. Cuando lo convirtieron en el jefe del Tercer Reich. Así es, cuando se convirtió en el Tercer Reich, cuando él ganó, como quien dice, la presidencia de dicho país. Cuando se hizo el perrón. Comenzó ya el antisemitismo, ¿se podría decir? Sí, se dice así. Sí. Es que a veces se me lengua la traba. No voy a ser como el episodio pasado que... ¿Cuál fue la palabra que no pudimos decir? No me acuerdo. Era como del fango, ¿no? Algo así. Fangoso. Eso. Putefacto. Ándale, bueno. Pero, o sea, no necesariamente comenzó cuando Hitler comenzó a destacarse como canciller de Alemania. Hay un libro muy importante acerca de él, donde él menciona sus rasgos personales cuando era pequeño. No sé si lo han leído. En alemán es Mein Kampf o Mi Lucha. Mi Lucha. Sí, es que yo soy un poquito de alemán, güey. Sí, no, bueno. la verdad no, pero... pero busqué en Google, ¿no? Mira, te aplicó una regla muy importante de la vida, Luis. ¿Buscar Google? Todo está en la seguridad en la que digas las cosas. Sí, cierto. Sí, Sí, cierto. Yo, sí. Chale, bueno. Un buen manipulador así lo hace. Ahí está Hitler, ya lo... Sí, está. Yo siento que si Cantinflas y Hitler se besaran, harían el bigote perfecto.
En Bonariano, sí, güey. Lo más seguro, no lo dudo. Bueno, en fin, Hitler desde pequeño, él tenía sus sueños, ¿no? Como cualquier otra persona, como cualquier otro niño, él tenía su sueño de crecer y de ser un gran artista. Él era amante del arte, le gustaba muchísimo el arte. Y vamos a hacer una pequeña biografía de la vida de Hitler, pero él de pequeño, esa era su pasión. El arte. El arte, él se distraía con arte, e incluso ya de joven, cuando sus padres murieron, él se mantenía vendiendo cuadros que él mismo dibujaba, que él mismo pintaba. Su odio se cree también, porque no se sabe muy bien, pero se cree que comenzó desde las negaciones que se le hacían hacia él. Él, fíjense, dato curioso. ¿Es judío? Él es judío, él fue judío. ¿Qué? Él era judío, él venía, sus padres eran judíos, Sí no es alemán, él no era alemán, él nació en Austria, eso sí lo sus sabía. padres son austriacos, él es austriaco, pero viene de una comunidad ¿Judía? perteneciente a lo que antes era el imperio de Prusia, prusiano. Pues una vez que te totalmente cortan el alemán. capuchón, ya no regresa el capuchón. Pues Sigue no. siendo judío, ¿no? Es Sí, sí, parte sí. de- Es que fíjense, mucha gente no sabe, mucha gente piensa que el ser judío es una religión. Pero ¿Es no. un estilo de vida? ¿Como Herbalife? Sí es, o sea, sí es una religión, al igual que el catolicismo, el El cristianismo, pero va más allá, ¿no? el islam, sí. Pero se podría decir que es una raza, es una etnia, vaya. Los judíos es una etnia, es una raza de personas. Él lo está diciendo, si lo quieren atacar. No, y es que es verdad, o sea, es por ejemplo aquí en México, ¿no? Aquí o sea, sí yo no he visto judíos, o al menos nadie lo dice. Sí hay, son muy pocos, pero sí hay. Pero yo me refiero, por ejemplo, a los indígenas. Hubo un mismo holocausto aquí en América, cuando los españoles llegaron, prácticamente eliminaron los indígenas. Dato curioso, porque aquí les voy a preguntar así, ¿no? Para salirnos del tema, ¿por qué se nos dicen indios? Porque estaban buscando la India y... Ay, así sabes, no, sí, así es. Ese pinche Julio, Sí sabe, Cristóbal Colón cuando yo sí puse descubrió... atención en la primaria, chavo. Sí, No, fíjate Pensó- que yo no puse atención en la primera. bueno, ni modo. Bueno, y es algo similar, el pueblo judío es una etnia, es una raza, que a finales de la Segunda Guerra Mundial se le concedió su propio estado libre de problemas, que Israel. es Israel. Que ahorita vemos algunas Pues, digo, ¿en qué tensiones. sentido? Bueno, se supone Bueno, que ¿problemas de qué? fue una idea de la ONU, de la reciente nacida Organización Mundial de las Naciones Unidas, para salvaguardar al pueblo judío. O sea, sabemos que Polonia es un país primordialmente lleno de judíos, donde su religión primaria es el judaísmo, pero al final de la Segunda Guerra Mundial y cuando se enteraron esto sobre la masacre de los judíos, bueno, hicieron su propio estado en Israel, lo que es actualmente hoy Israel, antes era Palestina, hoy es Israel, entonces ahí los dejaron, ahí los pusieron, y la gente de Palestina se molestaron porque ellos son musulmanes, entonces pues Por eso de ahí viene el conflicto. ahí viene el conflicto, es meramente religioso. Pero no- es que sí, como dijo Julio, ¿qué te refieres a libertad? Bueno. Güeyes, desde que tengo memoria han tenido pedos con todo mundo. Pues sí. Es que ya se adentrando mucho tanto a la religión y política, pero es prácticamente un decir. Tú tienes tu casa y de repente los vecinos están peleando, uno de ellos gana y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a crear una delegación y todos los que fueron afectados los vamos a mandar con David. ¿Te molestaría o no? Pues para empezar no les voy a abrir. Chivato, antisemitista. Sí, imagínate. Güey, pues tengo un güey enfrente bien ruidoso, güey. 5 de la mañana se pone a lavar la camioneta con música madres. ¿Tú crees que le voy a abrir la puerta a ese güey? El que madruga, Dios lo ayuda, güey. Ya, pero que el que madrugue, que él lo ayude nomás, güey. Chíngale. Eso sí. Y luego tengo otros, güey, que hacen fiesta cada 8 días, los putos. Y está bien, güey, que hagan cotorreo, te las pasas, güey. Uno también hace fiestas. Bueno, ahorita no, en pandemia no. Pero, o sea, esos vatos yo no sé ni cómo le hacen, güey. Cada 8 días hay party, güey. Carnita pero se la- asada, güey, chéves. y Pero se la putazos al cotorrean. final. Es que el que nada debe, nada tiene, güey. Bueno, eso sí, güey. Pero Bueno. sí, güey, lo chido son los putazos a las 2 de la mañana entre carnales. Eso sí. Grábalos, güey, grábalos. Para subirlos aquí al canal banda próximamente. Pleitos entre vecinos. No se crean. No, pero eso pasó. Entonces, por eso lo que estamos viendo actualmente en las noticias sobre los conflictos entre Palestina y lo que viene siendo Y en Israel. específico en esta semana se ha hablado mucho de eso. Ahorita es por el pedo del pedazo de tierra, ¿no? Literal. Sí, es que fíjense, bueno, vamos a salir aquí un poco del tema,
porque, bueno, de todos modos es muy importante. En Israel se encuentra lo que viene siendo la Tierra Santa, la Ciudad Santa, o el Pueblo Santo, tiene muchos nombres. Así es. Jerusalén. ¿Por qué es importante? Ahí nació Jesús. No. No, ahí fue crucificado Jesús. Ah, no, Jesús es de Nazaret, ¿no? Sí, Jesús es de Nazaret. El nazareno, güey. No, Sí, que pues. Si no no. pusiste atención en la escuela y en el catecismo, ¿no, güey? Mi catecismo duró 6 meses, güey. Entonces, No fue más perro. no fue tan estricto como el de ustedes. Pero güey, a veces en la Navidad, cuando salen los canticos, cuando van que. Los canticos. Sí, o sea, Los cánticos. los canticos, también sí se dice. Ah, sí. Ándale, chingues eso. Pues mira, le estás moviendo al acento una palabra Pero que yo pues, siempre he escuchado de una forma. Es como los colombianos que te gustaría un tintico, o sea, un cafecito. Bueno, eso ya es meternos en La lingüística. tira por si acaso. Sí, pero Es bueno. un choque de cultura. Sí, es un choque, ¿no? Sí, déjame pongo. Ah, eso también fue, güey, el holocausto, un coche. Sí, fue un choque. ¿Un qué? Un choque de culturas. Un bocho de culturas. Un bocho de culturas. No sé si han visto un meme acerca de la compañía Volkswagen que dicen que van a mandar el Jetta o no sé qué, un Golf, un tanque hacia Polonia, algo así, un meme. Bueno, después se los muestro. El chiste es que, bueno, ¿en qué estábamos? Se me olvidó, fue la onda. En el holocausto. Ah, sí, no, pero de lo que estamos hablando ahorita. que dije que me iba a salir un poquito de la onda. No, estabas acabando de decir que Hitler se mantenía de su arte y de ahí nos fuimos entre el conflicto principal. Ajá, y luego entre que lo es- dividieron a los israelíes, que los mandaron todos allá para la tierra. Ah, sí, ya me acordé. Y Bueno, los israelíes a los judíos. sí, gracias. Ah, Bueno, Jerusalén, pues bueno, fue un pueblo antes de que naciera Jesús, porque inclusive Jesús fue judío. ¿es el rey de los judíos, vato? Exactamente, era el rey de los judíos, era el Mesías. ¿De qué? Muchos de los judíos no lo reconocían, incluso lo llamaban el falso profeta. Pero pues ahí viene el problema. Bueno, había pueblos judíos ahí en Jerusalén, que es importante para los cristianos porque Jesús fue crucificado allí, pero también es importante para los musulmanes. ¿Por qué? ¿Quién ascendió? Jesús. No, esa fue María, pero para los musulmanes. Ah, no conozco nada de la religión musulmana, güey. Te la No. debo. Bueno, pero ¿quién es su Dios? Saben su nombre, ¿no? Alá. Alá, bueno, Alá significa Dios. Pero ¿quién ascendió? Se los dejo de tarea. ¿No nos vas a decir? No, es tarea, Sí, no, claro, es tarea. ¿Me vas a dejar? O se los dijo al final, pero me acuerdo. No, güey. No, ¿Qué tal que no. la gente tampoco lo sabe? ¿Mande? Tampoco la gente lo va a saber. Pues que es algo muy fácil, es por ejemplo, a ver, en el cristianismo, ¿quién es el mero bueno? Cristo, Cristo. En el judaísmo, ¿quién es? Dios, Dios. ¿Y en el islam? ¿O en el islamismo? Alá. Alá es Dios, sí, pero ¿quién ascendió? Que no sabemos. No pues, sabemos, estamos güey. preguntando. Mira, güey, es como si me dices de los A ver, hindúes, güey. Sé ahí que le- tienen muchos, al papá pitufo, al elefante. Ahí les va una... Hay un luchador muy famoso con un nombre musulmán. Místico. Calimán, No, que se le llama Ay. como Ali, el rey Cali. Muhammad. Mohamed. No Muhammad Ali, pero Muhammad fue el que se... Bueno, Era cabrón. era carajo. Bueno, en fin. No, mames, yo no Entonces, sabía, esto es un tiene dato que nuevo ver... para mí, güey. Sí. Esto tiene que ver mucho por qué el odio hacia el pueblo judío. Inclusive, muchas personas no saben, pero incluso el pueblo cristiano, hay algunas comunidades cristianas Que odian a los judíos. que odian a los judíos por el simple hecho de que ellos fueron los que mandaron a matar a Jesús. O sea, bueno, cuando Poncio Pilato se pone y dice, ¿a quién desean? ¿A este ratero, asesino, violador o a Jesús, que se cree el rey de los judíos? A ver, ¿cómo se llama ese personaje? Era Barrabás, no, Ay, a ver. no, a Barrabás le decían así, no, sí, Barrabás, ¿no? Lo estás dudando mucho, güey. No, sí, Barrabás. Sí. No, es que tenían otro nombre que le decían a Jesús, pero no era Barrabás. Pero sí era Barrabás. Sí. Ya, bueno. Mira, así fue el catecismo y nos echó mentiras. No, pues sí, Y bueno, el pueblo judío decidió mejor que fuera liberado Barrabás, el asesino, el violador. Sí, Poncio el Pilato ratero. se lavó las manos, que es una metáfora. De, Sí, pues, sí. Yo no me hago responsable. Oh, Exacto. conozco ciertos presidentes con esas manos. Sí. Entonces,
bueno, eso fue una breve historia, más o menos ahí para que se retroalimenten. Pero ya regresando con Hitler, como les había mencionado, él se sostenía con el arte, pero muchas de las personas... Si había señoras que le decían, píntame Hitler, píntame, como una diosa azteca. ¿No? No sé. No tengo idea. Como una diosa alemana. No, ahí son los nórdicos, ¿no? También. Píntame como si fuera Freya. Pues, ándale. Imagínate. No sé, desconozco eso. Creo que no hay ni estudios de eso. Pienso Ya, yo. perdón, te rompí mucho. No, pero sí, a lo mejor y sí. Yo pienso que sí, pues sí, de eso se dedicaba. A lo mejor una que otra dama llegó y le pidió, píntame, ¿no? Bueno. Pero bueno, en fin, se cree que cuando él era niño, que incluso cuando él intentó meterse a una escuela prestigiosa de arte, se le negó. Le dijeron que no, que él no era capaz de hacer semejantes cosas, que prácticamente no podía. Pues él se fue agüitado. Y a lo que yo he investigado, y a lo que poco sabemos, es que no se sabe bien si esas personas eran judías. O sea, las personas que le dijeron de cosas. Sabemos que él sufrió de violencia porque su padre lo golpeaba seguido, porque él mismo lo menciona. O sea, lo ignoraban sus familiares. O sea, él recibió... Sí, adelante. Es que yo iba a decir que la neta sí hay que tener cuidado, ¿no? Con esa madre. O sea, porque yo he visto también en otros podcasts o videos o lo que ustedes quieran, que sí es cierto, cuando tratas a alguien bien culero, esa persona te va a guardar resentimiento. Y luego ese pinche resentimiento y te pueden matar. Sí. O sea, haz de cuenta que dañamos tanto psicológicamente a una persona. O sea, cuando está con compas y madrealo, ¿verdad? Sí. Entre compas. Pero pues si la neta ni lo conoces y lo empiezas a tratar culero, esa persona te va a guardar como que cierto resentimiento y puedes hacer que un día brinque de la línea de te estoy tolerando a que cruce pues a hacer cosas más graves contra ti, que es el caso de... A lo que yo veo de Hitler, pues es eso, ¿no? Que sufrió tantas cosas el güey, que no es justificación tampoco. No. Pero pues es como te vuelven ese tipo de personas. Así es. Esa nunca es buena, güey. Mata el alma y la envenena. Efectivamente, ¿no? Y sí, o sea, él en pocas palabras y en resumidas cuentas, pues él tuvo una infancia muy agradable, que digamos. Incluso de adulto no la pasó muy bien. Él se estuvo cambiando. Incluso cuando él era joven, él escapó de Austria para no hacer la de esta, ¿cómo se le llama? Militar. ¿Servicio militar? El servicio militar obligatorio. Huevo, ¿no? Sí, antes era huevo. Él se escapa de Austria para no hacer el servicio militar. Y en para hacer una resumida cuenta, él se encuentra con diferentes textos socialistas, comunistas, pero no tanto así, porque él odiaba el capitalismo y él odiaba también el comunismo. Entonces él ve y él toma como referencia el fascismo que se estaba llevando a cabo en Italia. Entonces, en realidad, el gobierno nazi durante la década de los 30, a finales del 45, es un gobierno fascista, se podría decir, no tanto comunista, parecido, pero distinto. Ya después vamos a abarcar la diferencia entre un gobierno fascista y comunista. Y es aquí cuando él empieza a ingresar a lo que hoy conocemos como el Partido Nacionalista Nazi, o bueno, nazi, el Partido Nacionalista Alemán, que es el nazismo. Es aquí cuando él conoce a personas que también son antisemitas, y es aquí cuando él también llega a hacer algunas... porque él antes de canciller era gobernador, me parece, o algo así parecido dentro del gobierno alemán. Entonces él apoyaba también a ese tipo de sistemas antisemitas. Entonces cuando él es nombrado canciller en 1933, ese mismo año, ya dentro de su gobierno, comienzan los primeros boicots contra los comercios judíos, más o menos para el mes de abril. ¿A qué consiste con esto? Primero, bueno, son dos fases. La primera fase, el gobierno nazi, que ya cuando editemos esto van a ver ustedes imágenes, vemos que los policías salen a las calles, van y buscan los comercios judíos, y los van tachando, les van diciendo que este negocio es judío, no compren este establecimiento. Incluso hay un momento en donde se le llama también de otra forma como una segregación, que fue lo que pasó en Estados Unidos con la raza negra. Uh-huh. Bueno, es prácticamente lo mismo.
los restaurantes se dividían o incluso a veces impedían el acceso a judíos, se les aumentaba el impuesto a los judíos, o sea, a cualquier otra personas de cualquier otra religión, o inclusive arias o de otra raza, ponle este número, me lo voy a inventar, ponle que ellos pagaban el 8% de impuestos. A los judíos drásticamente se les subió hasta el 20%, o sea, una cosa exagerada. Entonces ellos pagaban más impuestos. ¿Esto por qué lo hacían? Bueno, con el fin de que ya no vendieran, con el fin de que ellos ya no pudieran tener ganancias en sus establecimientos y los cerraran, ¿sí? Y esto fue la primera, aquí como pueden ver ustedes en las imágenes, muchos de estos establecimientos, aquí dicen aquí hay judíos, acá dicen aquí es un establecimiento judío, y uno de los símbolos donde se empezó a utilizar muy reconocidos, que después vamos a verlos ya en los uniformes dentro de los campos de concentración, es la estrella de... ¿La esvástica o la estrella de David? La estrella de David. La esvástica es la que usa el gobierno nazi para representar ahí. La estrella de David, perdón. Y la estrella de David. Con esa se va a identificar los judíos. Estrella. Hacia noviembre de 1938 se le conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Vandalismo. Es un vandalismo, son disturbios antijudíos, perdón. ¿Y esto con qué consiste? Esto ya se sube de un nivel, o sea, en vez de ser algo pacífico en donde nada más van marcando calle por calle, casa por casa, negocio por negocio, diciendo que no, aquí vive un judío, no los visites, no le compres, etc. Como un bullying. Ándale, es como un bullying más verbal, se podría decir. Pero en la Noche de los Cristales Rotos, gente que era que se favorecía al partido nazi, los mismos policías del gobierno nazi salían y destruían negocios judíos, quemaban negocios judíos, rompían cristales, se metían a las casas de personas judías y les robaban. O sea, era una cosa impresionante que a uno como nosotros, a personas como nosotros, no les gustaría que les pasara. Es aquí donde yo les pregunto a ustedes, ¿fue correcto llegar a estos extremos? Pues de ninguna forma va a ser correcto, ¿no? Que haya tanta violencia y menos contra solamente un sector de la sociedad. Bueno, en general no debería existir. Pero tener ese odio contra un sector de la sociedad, pues es lo peor. Así es, y más porque, bueno, aquí en las imágenes que ustedes están viendo, sabemos un establecimiento, puede ser una casa que está completamente en llamas, ¿no? O sea, le incendiaron a propósito, quizás hubo unos cuantos muertos, no sabemos, pero aquí en esta otra imagen vemos que en el negocio de un simple judío, de una persona judía normal, tiene los cristales rotos y sin nada, o sea, vemos que ahí... Chicos, saquearon su lugar. Sí, exactamente, le robaron completamente y solamente a los judíos. Esto ya es dentro de Alemania, esto sucede en Alemania. Que obviamente pues, estamos hablando que son cosas que controlaba el mismo país. Sí. O sea, los medios no tocaban clase de nada de esos temas, sucedían todas estas catástrofes y pues la política siempre por lo general trata de controlar a los medios para evitar que se cree una mala imagen. Así es. Bueno, sabemos que en el 1 de septiembre de 1939, como ya lo vimos en el episodio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Polonia y es comenzada pues ya la Segunda Guerra Mundial. Pero para 1940, que es muy importante, y esto hay que mencionarlo increíblemente, porque incluso en América Latina, de lo que se ha investigado acerca de los frailes, incluso el mismísimo fraile Bartolomé de las Casas, no sé si lo conozcan, es un fraile muy famosísimo. Pues tiene muchas calles. Sí, bueno, él es muy famoso, él fue defensor de los indígenas, y él hace, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, gracias a Bartolomé de las Casas, se salvaguardaron, muchos de los códices mayas y aztecas. Okay. Él los preservó, él los guardó, y hasta la fecha sabemos que existen esas civilizaciones. Bueno, él mismo menciona que sí, el holocausto indígena durante 1500 a 1600, que fue el rango que pasó. Un dato curioso, se cree que en lo que actualmente hoy es México, se cree que había alrededor entre 20 a 30 millones de indígenas. Y ya para finales de la conquista de España, la Nueva España, solamente habían 2 millones de indígenas. Que entre eso pues hay un gran porcentaje por enfermedades. Sí, en su mayoría sí por la viruela y todas las enfermedades que empezaron a traer los españoles. Pero él menciona que en ningún caso hay un tipo de guetos. Sí, los mandan como esclavos a las haciendas,
pero incluso les dan alimento, incluso les dan con qué vivir, los alimentan, no los dejan morir. Un trato digno hasta cierto punto. Exactamente. Bueno, en el caso de los guetos que se crearon en Polonia, que los más importantes fueron en las ciudades de Lodz, en Cracovia y Varsovia siendo la capital de Polonia, vemos que dentro de los guetos se levantan estas edificaciones murales alrededor de barrios meramente judíos. ¿Qué es lo que hace aquí el gobierno? Bueno, el gobierno prácticamente los encierra. Los aísla, ¿no? Los aísla de cualquier tipo de contacto humano fuera de esos muros, pero lo peor de todo es que si hay suministros de comida, sí, pero es como si nada más les dieran una tortilla y un vasito con agua diarios. Sí, los comenzaron a limitar, ¿no? Desde ese punto. Exactamente. Los obligaban a trabajar, los obligaban a comer porciones mínimas de comida, y poco a poco entraban y los robaban. Hay una película muy buena que se llama El pianista, no sé si la han visto. Sí. Sí. No disparen. Mucho mame tan más famoso, güey. Sí. Bueno, fue algo similar. ¿Qué opinan ustedes de los guetos? Es que sí estaba muy culero. ¿Qué quieres que diga? Pues no sé, pero es que como dice Julio, o sea, haciendo la comparación que hiciste de cuando llegaron los españoles aquí, pues eran culeros, pero no tan culeros, ¿no? Porque al menos te daban chance te alimentaban, te mantenían vivo, esto y lo otro, y acá ya era como más, pues más sádico de cierto modo. Pues, con el mero propósito de ir exterminándolos. O sea, el plan era ese, o sea, que se fueran muriendo de alguna forma. Exactamente. Una manera más rápida para ellos a lo mejor en ese momento, suponiendo yo. A lo De mejor hecho, era matarlos de hambre. Lo que dijiste, por ejemplo, que empezaron a poner en los negocios, ok, no, que este es judío, no le compren la chingada. O sea, empezaron de a poco a querer erradicar cuando ven que, pues le digo a este güey que es judío y de todos modos no funciona, déjame tu mano dura. Y meten lo de los incendiar casas y la chingada, y luego ya ven que no, y literal, pum, ya pues enciérranlos a la verga. Sí, igual haciendo una misma suposición, uno pensaría que a lo mejor tú tienes un local, y si yo empiezo a decir que en tu local tú vendes comida envenenada o que todo lo que tú tienes son productos que no sirven, a lo mejor empieza a hacer que la gente deje ir a tu local. Y a lo mejor tú te vas a reconsiderar el cierro y me voy de aquí y trato de mejor iniciar mi negocio en otro lado. A lo mejor esa era la idea en un principio, pues lo que podemos hacer, una manera de que no haya judíos en Alemania es ahuyentándolos. ¿Cómo los ahuyentamos? Hay que arruinarles sus negocios. Sí. Mera suposición mía. No, y es prácticamente lo que pasó, o sea, en cierto punto tienes razón. Y o sea, son fases. Aquí como lo menciona David, primero fue nada más marcar los negocios, no funcionó. Llegaron a una forma más violenta, no funcionó. Entonces llegaron a este aislamiento social, a los guetos, a un poco extremo, conocidos como los guetos, en donde se les impedía inclusive el mismo trabajo, se les impedía comer, se les impedía muchísimas cosas. O sea, que incluso manejaban toques de queda. Si llegan a ver población caminando en las calles después de cierta hora, los fusilaban, los mataban, exactamente, sí, muy bien. Y prácticamente los privaban de su libertad. Pero, ¿qué eran las realidades dentro de los guetos? Bueno, era miseria, era pobreza, muerte, había hambruna, dolor e inhumanidad, perdón. Hay una imagen, el video no se los voy a mostrar, pero hay una imagen muy fuerte más adelante. Son inmunes, güey. Y aquí vemos claramente, pues, mejor no digo. Aquí vemos en la imagen cómo hay una persona delgada, flaca, se podría decir que con problemas de anorexia, tirado en la calle. O sea, es algo muy triste, porque inclusive la gente, o la poca gente que pasa a un lado y que tiene poco alimento, no le da nada a ese pobre hombre para poder ayudarlo, porque la gente sabe que es lo único que hay. O sea, uno como aquí podemos ver la señora que lleva un canasto, a lo mejor con comida. Ella a lo mejor piensa, no, si le doy a este hombre, ya no le voy a dar a mis hijos. Es que ahí también ya entra lo que te dije un día en una plática que tuvimos. Bueno, creo que no estaba Julio. Gracias por excluirme. No, pues creo que no estabas. Donde mencionábamos que en ciertas situaciones de la vida, o situaciones muy extremas, pues, o sea, al humano ya le ganaba su instinto.
en vez de su, ¿cómo se llama? La humanidad. Sí, en vez de humanidad o de su moral, de su conciencia, perdón. Uh-huh. Porque al paso de la evolución humana has tenido más conciencia que instinto. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice o te va guiando qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero en una situación como esta, en la que vemos de o comes tú, güey, o como yo y mis hijos, pues mejor como yo y mis hijos. Entonces te gana tu instinto de supervivencia, te vuelve un tanto, pues, como que, ¿cómo se puede decir? ¿Egoísta? Ándale, pues como sí. egoísta. Entonces, por ese lado, entiendo los dos puntos que tú ves a la señora tirado y luego ves al que tiene comida y dices, qué culero, el que tiene comida y no le da. Pero luego si te pones en los zapatos del otro, entiendes del otro lado del punto. O sea, tienes que llegar a una situación muy extrema para entender como que los dos polos, por decirlo así. Pero sí, en situaciones así siempre va a ganar el instinto. Siempre va a ganar el instinto de supervivencia y son cosas culeras. Pero pues así tiene que ser. Son cosas que lamentablemente pasan. Y aquí vemos nuevamente otra imagen de lo que mencionaba Julio. En donde si habían personas que no acataban bien las reglas dentro del gueto, o que simplemente se encontraban fuera del gueto, o las personas que intentaban escapar, las alineaban y las fusilaban. Era completamente cruel. En otra imagen que les voy a mostrar, vemos nuevamente este sistema precario. Vemos ancianos, personas ya tiradas, muertas en la calle, que es algo muy, pues, impresionante, ¿no? Es algo que no lo deberíamos de ver en nuestras fechas. Más aparte las enfermedades que de generar, ¿no? Exacto, sí, o sea, imagínate, porque esto era una realidad dentro de un gueto. Uno salía a la calle y ya miraba un cuerpo tirado sin vida. Entonces imagínate la trauma que genera a los niños, ¿no? Que salen a la calle y ven a una persona sin vida. No, y la indiferencia que también se fue creando, porque posteriormente, ¿qué podían hacer? Si se ponían a intentar a lo mejor ayudar, podría ser que a lo mejor un nazi lo viera mal y te terminara fusilando también. Así es. Sí. Bueno, aquí en otra imagen, que les vuelvo a recordar, que ya cuando editemos el video ustedes lo van a poder ver, el público. Bueno, aquí vemos dos niños, no desnudos, pero descalzos, calvos, desnutridos, se podría decir. Y vemos una persona judía un poquito más vestida. Vemos ahí otra vez en su brazo el brazalete con la estrella de David. Con la estrella de David, dándole a entender al público en general que es una persona judía. Pero vemos que a este hombre se tienta del corazón y como que le está dando dinero o le está dando algo de comer. No se aprecia muy bien en la imagen. Pero vemos que a pesar de estas estas cosas que están pasando dentro del gueto, pues no cabe. Bueno, me imagino que no falta una persona que se sienta feliz por ayudar a otra gente, ¿no? O sea, me imagino que durante esa época sí hubo personas que ayudaron, y pues aquí estamos viendo a este hombre. Bueno, esos fueron los guetos, en rasgos mínimos. Vivieron de una forma precaria, hubo muerte, asesinatos, robos, hambruna, y esto duró bastante tiempo. Hitler en un momento vio que esto era muy lento. Lo vio, o sea, incluso él mismo dice que los judíos iban muriendo lentamente. O sea, es algo muy cabrón y muy mamón que suena, pero si lo vemos en un punto de vista de él, pues sí, ¿no? O sea, las personas morían poco a poco. Entonces fue cuando él comenzó ya su estrategia final Y utilizar los campos de concentración. y comenzó a utilizar campos de concentración. Que cabe aclarar que los campos de concentración nunca fueron diseñados para albergar a los judíos. Estaban diseñados para empezar a albergar presos políticos, Uh-huh. presos que fueran de guerra, por ejemplo, que se encontraran militares que fueran capturados, para utilizarlos como chivos expiatorios, ¿no? Que estuvieran trabajando para Así ellos. es. O sea, tenerlos en situación de esclavitud, pero realmente nunca fueron diseñados o pensados para tener al pueblo judío o algunas personas de otros países que fueron tomando como esclavos. Así es. Bueno, los campos de concentración, como ya lo mencionaste, en primera instancia fueron considerados para ese motivo. Pero se divide en dos. Hay dos campos, hay dos tipos de campos distintos. A todos se les conoce como concentración porque están concentrados de personas. El primero es el campo de trabajo. Los campos de trabajo. Ahí las personas trabajan,
en fábricas, trabajan en campos donde donde se dedican a... Pensé que iba a decir, en los campos de trabajo la gente cotorrea, juega. no, Así lo aquí- vendían, güey. Pues fíjate, hay propaganda alemana, nazi, acerca de los campos de concentración y lo pintan como si fuera una zona vacacional donde los judíos van y se Sí, divierten. pues es que es como una trampita, ¿no? Sí, sí, para que convencerlos y se suban al tren, ¿no? El tal mentado tren de la muerte, como se le conoce, pues era donde eran... Y es algo también hay que mencionarlo ahorita, qué bueno que me lo mencionas acerca del transporte. Primordialmente se utilizaban los trenes para ser transportados los judíos y los apilaban. Los trataban como animales. No me Sí, pues es acuerdo. que los trenes ni siquiera eran para. Pues, No, transportar no, gente, no, güey. no eran trenes para personas. Eran de carga. Era de encarga, sí, sí. Que normalmente transportaban en ellos material y animales. No eran. O sea, no eran los mejores trenes para Ujú. llevar gente. Ah, no me acuerdo del nombre de la película que vi, ¿Cuál será? pero sí sale... ¿La sale viste de ese- Schindler? No. Sí, no me acuerdo. Es la de un italiano con su hijo, ¿no? Ey, Ah, sí. que, La que vida sale, ándale, que sale esa pinche escena del tren donde dices ya va a llover. Sí, sí. Y mucha gente sí lo conocía, el tren de la muerte, porque ya sabían que una vez al subirse al tren ya no había vuelta atrás. Sí, iban a un campo de concentración. Sí. En los campos de trabajo sí había muertes, sí se moría la gente, pero era muy poco. O sea, era nada más para trabajar, para hacer uso de mano de obra, para crear balas, cartuchos de Ya se escopeta. morían ya cuando estaban en condiciones bien madreadas, ¿no? Sí, ya. Iban a trabajar y ya su cuerpo Ya no aguantaban, sí, pues trabajaban creo 12 a 18 horas diarias. Entonces imagínate, si uno que trabaja 2-3 horas ya anda cansado. Ahora Sí. imagínate. De lo que de lo poco que investigué o que escuché, fue que, por ejemplo, para desayunar les ofrecían un pedacito de pan con té o café. A la hora de la comida les daban una sopa de verduras y a la hora de cenar un pan duro. Esos eran sus 3 alimentos del día y obviamente estamos hablando de que eran trabajos Pues pesados. pesados. O sea, sí, para hacer ese tipo de alimento Pues sí, sí. les daban derecho a ir al baño durante 15 segundos si ibas a defecar, Así 5 es. segundos si ibas a orinar y solamente se pueden bañar una vez al mes. Sí, sí, así Así las estaban en condiciones bastante inhumanas. exactamente era muy inhumano. Y Pinche panecillo, güey. Yo Pues estoy sí. de malas, güey, todo el rato, güey. Nomás no como un ratito y ya me emputé. pues sí, pero te ven enojado y te dan latigazos. Pero no, emputado, güey. Dame otro panecillo. Pinches cachazos, güey, acá de ahora, güey, al león ese y no reniegue. Simón, todavía le damos de comer y no, pero bueno, esos fueron los campos de trabajo. Ahora los más importantes y los que más salen a la vista, pues fueron los campos de muerte, los campos de la muerte Auschwitz. o Auschwitz, que sí se le conoce. Auschwitz. Es el más famoso. Auschwitz. Auschwitz es el más, Ah, no, yo también, por eso dicen está como conejo, güey, porque se sonaba mal. bueno, se pronuncia Auschwitz. Recuerden que en alemán la W es como una B. ¿Quieres que te diga un por dato eso curioso? Volkswagen. No estaba en Alemania, No estaba en alemán. En Alemania estaba en Polonia. en Polonia. Muchos de los campos de concentraciones Estaban en país. Polonia. Habían unos en Austria, unos sí habían en Alemania, pero los más importantes se encontraron en Polonia. El más importante y el más destacado pues es Auschwitz. Tenía una capacidad de almacenar o de hospedar a 1.300.000 personas, pero durante todo su manejo, se podría decir, durante todo sus matanzas, ahí fallecieron alrededor de 1.150.000 personas, en su mayoría judíos, que fue el más importante por lo mismo. Y vamos a mencionar por qué. O sea, los campos de muerte trabajaban, sí, pero eran trabajos diokis, vaya, ¿no? Que también cabe destacar que es uno de los más famosos por uno de los personajes más importantes del Holocausto, que estuvo participando activamente en nuestros campos de concentración, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, también apodado, debido a que este sujeto, no sé si vas a mencionar algo después de él, de los tipos de experimentos que realizaba con la población judía. Así es. Fíjate, y qué bueno que lo mencionas. Bueno, eso lo vamos a mencionar ya más adelante. Pero sí, o sea, dentro de Auschwitz y de otros campos de la muerte,
había dos formas para matar a los judíos. Bueno, son tres. Voy a decir tres. Una era la hambruna. La gente... ¿Mande? ¿Fusilados? Pues sí, bueno... Pues sí, a veces los fusilaban. Sí, a veces no hacían lo que debían de decir. Pero realmente eso no lo hacían tan seguido. Público para no generar pánico entre los mismos. Okay. O sea, siempre trataron de hacerlo de una manera en la que no fuera tan notorio, aunque los mismos judíos o la gente que estaba dentro del campo lo sabían. Sí. Que por ejemplo, yo lo que estuve también escuchando es que el momento que llegaban, haz de cuenta que bajaban del tren y había dos caminitos y había un doctor recibiéndote. Si te ibas del lado derecho, supongamos, te estaban llevando al campo de concentración o campo de trabajo, porque así le llamaban. Si te mandaban al lado izquierdo, ibas directo a las cabinas. Sí. Pinche volado tan que al principio las cabinas no estaban diseñadas como después las fueron implementando realmente los alemanes, porque al principio pues se escuchaban los gritos, se escuchaba toda la gente como estaba sufriendo, y lo único que se escuchaba como ruido de fondo fue que tenían dos motocicletas haciendo como arrancones para evitar que toda la población que tenían dentro del campo de trabajo los pudiera escuchar. Así es. No, y qué bueno, sí, no, claro que sí. Pero fíjate, ahí te va otro dato curioso, ahorita hablando de eso, y qué bueno que lo mencionas. O sea, las personas que se iban a los campos de trabajo eran las personas más fuertes, eran las personas pues más aptas para sobrevivir un poco más. Y las personas, niños, mujeres, ancianos, personas con enfermedades, los mandaban a los campos de muerte porque ya sabían que iban a morir. No iban a aguantar mucho. Pero al principio a los niños y a las mujeres como que les daban cierta preferencia, así como, bueno, los vamos a tener ahí. Sí, pues bueno, al menos en ese aspecto no fueron tan inhumanos. O sea, nunca separaron a las familias. Al principio. Hay un libro muy bueno que se les recomiendo que lean, se llaman Los hornos de Hitler. No sé si los han leído. ¿No? Bueno, ese libro está escrita por una sobreviviente que estuvo en Auschwitz, y ella menciona los horrores que vive dentro de Auschwitz. Ella menciona que una de las formas para morir es quemarlos vivos. O sea, es literal meterlos en hornos e incinerarlos. O sea, imagínate, e incluso menciona que ella dentro de su cabina escuchaba gritos de dolor. Sí, pues que te cabrón. Y otra forma, que a lo mejor ustedes saben, lo han visto en la película del niño de la pijama rayada, que es cuando les mienten y dicen que los van a bañar. Sí, que eran los como cámaras de gas. Era una cámara de gas. O sea, que realmente los empezaron a rociar. Exacto, con gas, no me acuerdo la verdad qué tipo de gas era, pero pues obvio era uno muy letal. Y los desnudaban, les echaban mentira, les decían, no, pues se van a bañar. No, ¿cuál? Pues así los bañaban, pero de gas tóxico. Y eran cámaras enormes, eran bóvedas enormes, les echaban el gas y morían. Esos cuerpos los apilaban y nuevamente los mandaban al horno y los incineraban. Algunos de estos cuerpos, como mencionas, los enviaban para ser examinados. Aquí donde vamos a entrar un poco oscuro. Vamos a mencionar algo muy difícil de mencionar. Si tenemos personas que son judíos o que tienen familiares de personas judías, lo hacemos de meramente educativo, no es para insultar o ofender. No es por el morbo. No, tampoco. Pero desgraciadamente muchos de estos cuerpos fueron utilizados para crear experimentos, para crear diferentes utensilios de carga personal. Lamentablemente muchas de las personas judías fueron utilizadas para crear bolsos, para crear lámparas, sillas, sillones, productos que tengan relación con piel. Pero quizás la más notoria, la más famosa, pues es el jabón. El jabón se hacía, desgraciadamente, con la grasa extraída de los judíos fallecidos. No digo judíos porque fue lo que más se utilizó, fue la mayoría. Pero bueno, cabe resaltar que también había homosexuales, personas con discapacidad, soviéticos, gitanos, personas con enfermedades cerebrales, etcétera. Y fue algo perturbador. Pero aquí es donde entramos en debate, ¿no? Bueno, yo no reconozco a Hitler que haya hecho semejantes barbaridades,
no estoy a favor de que inclusive algún gobierno en el futuro haga este tipo de barbaridades. Pero ¿ustedes qué opinan? Vemos que en algunos artículos científicos, e inclusive lo hemos visto nosotros, que si no fuese por esos tratos científicos hacia las personas difuntas o experimentos hacia personas sin vida, fueron un avance pues muy notorio, ¿no? En el sector medicina. En el sector de medicina y de la salud. ¿Qué opinan ustedes? Pues, por ejemplo, o sea, yéndonos como otro lado, que es lo de los animales. Yo siento que a veces, por ejemplo, con los animales, yo a veces lo considero como un mal necesario. ¿Por qué? Porque no hay manera en la que sea humanamente ético que hagas pruebas en personas. Es que si no caes, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo puedes comprobar la efectividad de un medicamento? Es que, bueno, o sea, sí tienes razón, y está mejor de ese lado por parte de los animales, que obviamente pues está feo. Pero o sea, mejor en un animal que en una persona, porque como conocemos también los antecedentes de la medicina, a huevo se tuvo que experimentar con el cuerpo humano, ya sea de personas fallecidas o de personas vivas, o de cualquier persona, ya sea por abuso como el que estamos viendo aquí. Pero antes la medicina, para lograr ser la gran rama que es ahorita, que abarca de conocimiento, pues tuvo que pasar por ese tipo de experimentación, que no es lo correcto. Exacto. No, obviamente, por ejemplo, para conocer toda la estructura interna de nuestro cuerpo, tuvo que haber alguien que realmente aprovechó que alguien estaba muerto y lo abrió. Sí, exactamente. Para conocer cómo eran realmente todos los órganos. Así es. De hecho, antes era como, bueno, no sé si legal, pero creo que en Estados Unidos podían adquirir cuerpos de un cementerio, ¿no? Y ya de ahí los abrían, investigaban, y luego lo desechaban. Creo que sí. La verdad desconozco, a lo mejor tú sabes más de eso, pero sí había algo así similar, ya lo había escuchado antes, donde había personas que sacaban a los cuerpos, bueno, pero lo hacían meramente para investigación científica, los abrían, les quitaban esto y lo otro, pero y nuevamente los volvían a encerrar en sus cofres y los metían nuevamente a la tierra. Por ejemplo, a este personaje, a Mengele, que dentro de sus experimentos dicen que experimentaba, por ejemplo, con gemelos y mucho con los ojos de las personas. Así es. Para tratar de intentar cambiar el iris de los ojos, que el iris es el color que normalmente uno tiene. O sea, de que te pueden decir, si tienes los ojos azules, este es tu iris. Tienes los ojos cafés, este es tu iris. O sea, estuve experimentando de esa forma con muchas personas. No se diga con gemelos. Hay quien dicen, a mí no me consta, porque la verdad solamente lo he visto como en videos y documentales entre comillas, que dicen que incluso llegaron a experimentar para crear bestias. Fíjate, y esto ¿Frankenstein? No, o sea que intentaban inseminar mujeres con semen de animales. Ah, sí. Para tratar de crear alguna bestia, o sea que estuvieran como al mando de la raza aria. Sí. Fíjate, y qué bueno que lo mencionas, porque esto era con fines médicos. Bueno, médicos sí, pero también para afianzar esta ideología que tenía Hitler sobre la raza aria, ¿no? La raza blanca suprema de pelo rubio, blanco, de ojos de color, guapo. Y entonces él empezó a hacer estos experimentos con cuerpos judíos, vaya. Fue algo muy triste, sí, pero lo volvemos a mencionar. Recuerden que esto es con fines educativos. No estamos demeritando ninguna raza ni nada de eso. Y respetamos, pero o sea, sí ayudó para el avance científico, tanto en medicina, biológico y demás. Otro campo de concentración muy importante de muerte también es el de Belzec. Este es un campo de exterminio donde fallecieron entre alrededor de 450,000 a 600,000 y contenía con 3 cámaras de gas. Aquí ya nos vamos a ir como un tipo de listado. Vamos a mostrar imágenes más adelante. El siguiente es el Chelmno. Otra vez es un campo de exterminio. Fallecieron entre 150,000 a 300,000 personas. Igual contaba con 3 cámaras de gases. En estos campos de exterminio vamos a mostrar imágenes de más o menos cómo era la vida precaria, y más en los camarotes de hombre. Aquí vemos una imagen
Esta imagen fue tomada por un americano que descubrieron los campos de concentración. Y ahí vemos la cara de felicidad de ellos, porque saben que son americanos y los están salvando. Pero aquí vemos cómo el hombre, que sale en el perfil derecho, cómo se tapa sus partes, porque él estaba desnudo. Pero fíjense cómo está de flaco y delgado. Donde lo sometían a largas horas de trabajo, les daban poco alimento. Pero fíjense a los demás también. Está un caga de desaparecer, güey. Verga, güey. Es que tenía que hacer algún chiste, güey. Ya mames, está muy serio. Sí, no, sí es cierto. No, pues que... Yo iba a contarla de que pues ahí nos dábamos, güey. Yo no estoy muy gordo que digamos. No, pero También pues... estás a un caga de Pero desaparecer. estás bien... pero estás más alimentado que ellos, ¿no? O sea... Voy a hablar en mi trabajo. ¿Qué almorzaste hoy en la mañana? Unos chilaquiles. Sí, ya sé, tortilla con tortilla. Fíjate, o sea, un taco de tortilla con frijolitos, queso Manjar, fresco. No mames, ¿cómo quieren? Pues están ricos. Y ellos no, o sea, ellos a veces comían, ¿no? A veces no. A veces duraban días, Sí, semanas. estamos hablando de lo que yo les comenté es cuando recién Sí, empezaron sí, los sí, o campos. sea, ya al último, ya finales, o Al sea, final ya era de, pues... a veces ni les daban de comer. Bueno, pues esta es una imagen. Aquí vemos otra imagen, igual tomada por un americano. Ahí disculpen la calidad. Pero vemos, fíjense a este hombre que está en el primer plano. pues, en los huesos. Se le ven los huesos. O sea, prácticamente, y dejando de bromas, es pellejo contra el hueso. O sea, es la mera piel ya pegando en el hueso, no vemos ningún músculo, nada. O sea, mira cómo están, pobrecitos. Y aquí es cuando ya se descubrieron los hornos, donde metían los cuerpos, los incineraban. Vemos, a lo mejor esta imagen no las mostramos, pero vemos aquí un puñito de personas ya sin vida, flacos, delgados, perturbante. Eso igual lo agregamos en la página para que puedan ver las imágenes. Obviamente se va a recomendar la descripción. Son imágenes completamente increíbles, ¿no? Perturbadoras. Que, pues, bueno. Aquí quisiera hacer una mención, ya que terminamos de mostrar los videos, pero vamos a seguir hablando un poco del tema. ¿Por qué se le considera un hecho histórico dentro de otro hecho histórico? Pongo por como las repercusiones que trajo. Así es. O sea, porque se vio realmente lo que es capaz de ser la humanidad. Que era una pregunta que yo te iba a hacer. O sea, ¿hasta qué punto realmente Hitler se puede decir que fue el orquestador de todo esto? Porque hay que tomar en cuenta, o sea, yo no lo veo como que él sea el factor principal. Porque realmente yo siento que hubo distintos factores. Existía el antisemitismo, estaba todo lo que profesó Hitler, pero hasta qué punto también hubo indiferencia de toda la sociedad. Porque no creo que, o sea, hasta qué punto llegaría pues el control de una sola persona para crear ese grado de indiferencia en todo un país, para que nadie más quisiera actuar. Fíjate, qué bueno que preguntas. Cuando Hitler comenzó su papel como canciller de Alemania, tenía muchísima gente a su favor. O sea, por eso ganó las elecciones, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate, es algo muy curioso, porque incluso uno de sus grandes, un mariscal de campo, que también era encargado de uno de los campos de concentración. ¿Himmler o quién? No, se me fue el nombre, pero era otro chavo. Él incluso ayudaba a los judíos. O sea, lo hacía de un grado de que no se diera Hitler cuenta de que les ayudaba. Y creo que era en un campo de trabajo. Pues también está el caso, bueno, de la película de la lista de Schindler, no me acuerdo cómo se pronuncia. Bueno, algo. De que prácticamente, o sea, obviamente en la película pues le meten drama. Sí, claro. Pero, o sea, trató de salvar a la mayor población judía que fuera posible, pero también lo era buscando sus intereses, que estaba protegiendo su empresa. Exactamente. No, y sí, fíjate, y es algo muy curioso, porque incluso el público no se dio cuenta hasta cuando terminó la guerra. O sea, Hitler lo tenía secretamente, vaya la redundancia, secreto, oculto, porque ningún otro país en plena guerra sabía que eso existía. Que por ejemplo no fueron los únicos que hicieron eso.
También los japoneses tenían sus campos de concentración. Casi nadie habla de ellos. Incluso Estados Unidos también. Pero, por ejemplo, de Estados Unidos sí están documentados. Sí, pero... Y realmente ahí sí fueron pues campos de trabajo. Y campos de alojamiento, más que nada porque, bueno, esto pasó cuando Japón bombardeó Pearl Harbor, ¿no? En Hawái. O sea, que realmente Estados Unidos, cuando tomaba prisioneros, en vez de dejarlos ahí en Europa, decían, no, mejor te mando a mi país porque no hay manera de que tú puedas apoyarlos desde acá. Exactamente. Bueno, es sacar ventaja. Sí. ¿Cómo vas a cruzar el charco? No es como que puedas nadar tanto. Fíjate, lo tenía tan oculto Hitler que no fue hasta que porque los rusos fueron los primeros en darse cuenta que existían estas barbaridades, cuando... Pues de hecho los rusos fueron los que llegaron a Auschwitz. Sí, pues fueron los primeros, ya después los americanos por el sur, cuando liberaron la península de Itálica, la de Italia. Pero fíjate, los rusos cuando perdieron la batalla en Stalingrado, los alemanes cuando perdieron la batalla de Stalingrado, que por cierto fue la batalla más sangrienta de todas, empezaron a agarrar terreno los rusos y empezaron ya a hacer que las tropas alemanas fueran retrocediendo, y fueron encontrando en las selvas, en medio de bosques, estos campos de concentración. Ya cuando llegaron los rusos, estos campos estaban vacíos, estaban solos. O sea, ya no había presencia de tropas alemanas. No, porque ni de la Gestapo. Empezaron a dar órdenes de que en cuanto empezaron a perder la guerra, de destruir incluso parte de los campos. Como la solución final de Hitler. O sea, como de qué hacemos para que no sepan todo esto. No, pues hay que destruir. Sí. Eliminar. Bueno, eliminar hasta cierto punto la evidencia. Yo lo veo que estos putos se convirtieron como un asesino serial, ¿no? ¿Cómo decirlo? O sea, cuando empezaron a hacer sus campos de concentración, ¿no? Que empiezan a matar, yo creo, por ejemplo, que Hitler vino a acelerar el proceso nada más. O sea, esa madre ya estaba también como planeado, pues, erradicar a los judíos, por diferencias de culturas, por lo que quieras. Entonces llega este güey a acelerar el proceso, pero hizo que cierta parte de los alemanes que estaban apoyando este tipo de cosas, pues, feas que ya vimos, fueran como que cruzando más y más esa pinche línea de no retorno. ¿Por qué? Porque empezaron a matar personas, y a lo mejor al principio eran cuidadosos de eliminar su evidencia. Eso fue lo que lo llevó a que los otros países en guerra no se dieran cuenta. O sea, al principio eran muy cuidadosos, y con el paso del tiempo pues ya van perdiendo como que el sentido del humanismo, por decirlo así, y les empieza a valer madre. Y es cuando empiezan a dejar sus ciertos rastros y que nos permiten tener las evidencias que tenemos ahorita. Sí. Pero pues sí, ahí esos güeyes sí cruzaron la línea y dejaron de ser, pues, humanos, prácticamente. Fíjate, y sí, les consideré, bueno, yo por mi parte los considero como animales, porque yo siento que en ninguna parte del mundo se debe de hacer esto. No. Jamás. O sea, es algo inaudito, que pues no tenían corazón. Los alemanes no, bueno, al menos en aquel entonces no tenían ninguna corazonada o resentimiento. Exactamente. Entonces llegaron a este tal grado, o sea, y ya como conclusión, o sea, pudo haber sido por... Tú también nos preguntaste ahorita que por qué, tú no me acuerdo, de por qué la misma sociedad de Alemania no hacía algo por ayudarnos. Sí, o sea, sí, ¿por qué existió esa tanta indiferencia? Yo pienso que también fue el abuso de poder de estos güeyes. Sí. Porque si, como dices tú, ya Hitler ya lo seguía un chingo de gente, y sabes que si te pones en contra de lo que están opinando esos güeyes, te van a chingar a ti. Entonces, pues obviamente yo pienso que muchas personas quisieron apoyar, pero por el mero, ¿cómo se dice? Por cuidarse ellos mismos. O por no ponerse como que ellos mismos aquí el símbolo de aquí estoy, puto, dispárame. Que fue una de las cosas más tristes, por el hecho de que pues el país está como 100% militarizado. Exactamente. O sea, que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior. Así es. O sea, el país ya estaba militarizado. No, y aquí vamos a lo siguiente, mira, muchos de los ciudadanos que a lo mejor sí sabían de lo que estaba pasando, se lo callaban. ¿Sabes por qué? Porque si la Gestapo se daba cuenta, o los arrestaban o inclusive los fusilaban a simpatizantes semitas. O los colgaban, exactamente. Un libro muy famoso que se duda de su veracidad. De su veracidad, pues es el diario de Ana Frank.
No mami. No es muy verosímil, que digamos. No mami. Nunca lo acabé, me quedé a la mitad. Hay familias alemanas que ayudan a familias judías. Esto sí está registrado, esto sí existe. Eso sí es un... Hubo familias alemanas que ayudaron a los judíos No, durante... nada Pero, más alemanas, o sea, también hubo muchos... Pues estamos hablando de que hubo invasión. bueno, sí. Mucho, entonces, en general en distintos países, entre mismos amigos, se ayudaban. se ayudaban. O sea, si Exacto. sabían que un amigo de ellos era judío, trataban de esconderlo. Exactamente, se ayudaban. Pero esto meramente pasaba en Polonia, Austria, Alemania, que era donde había un poquito más de comunidades judías. Muchas de las familias alemanas o de otras etnias ayudaban a los judíos y los escondían, los resguardaban, o inclusive les pagaban todo y los mandaban hacia otro país. Aquí en México hay una gran comunidad de judíos hacia el sur, ¿no?, que venían como refugiados. Entonces a lo que voy es que cuando esto pasaba, cuando la Gestapo se daba cuenta de que había familias que ayudaban a los judíos, a ellos mismos inclusive los llegaban a ejecutar. Entonces es por esta razón que muchos de los ciudadanos quedaban callados. Pero sí, en su mayoría pues apoyaban a las ideas antisemitas de Hitler. Sí eran racistas, por decirlo así. Sí, pero yo soy de la idea que no hay gente, no toda la gente es culera. Exactamente. Sí había gente que sí hacía el paro, pero pues no podían hacer mucho por estas circunstancias. Exactamente, como lo menciona Julio, el país estaba completamente militarizado por estas ideologías de Hitler. Y es que aparte también los conflictos nunca se van a acabar. No, Bueno, yo por ejemplo lo veo en la diferencia de, ¿cómo decirlo? Pues de culturas, son diferencias de pensamientos, de política, de un chingo de cosas. La mayoría de las personas no sabe respetar lo que cree, lo que piensa, lo que tiene el otro. No, y cuántas veces no se da ahorita en la actualidad de que solamente porque compartas una opinión distinta, Ajá. O sea, por ejemplo, en el caso de famosos, si expresan una opinión, tratan de cancelarlos, cuando deberían de aceptar, pues lo que es, ¿no? O sea, que cada quien tiene un derecho de expresarse y una libertad de expresión. Y así empiezan los conflictos. Así es. O sea, porque no me acuerdo, creo que Julio mencionó eso al principio, de tú cómo sabes que creen en elefantes, que creen en... Déjalo que crean lo que quiera, güey, o sea, simplemente... No, yo no dije eso, yo dije que no sabía más que... Pues que tienen como un elefantito y no, pero a lo que me refiero, a lo que me refiero, güey, es Bueno. Nada en contra de los hindús. No. Es que a lo que yo me refiero es que más bien debemos de ser de ese tipo, pues. O sea, por ejemplo, si Luis cree en los pinches monitos de Halo, que son sus dioses, y yo creo a lo mejor yo soy católico y tú eres, no sé... ¿De qué me ves cara, güey? No, sabe, güey, estás raro tú. Pero, o sea, si podemos tener una conversación a lo mejor religiosa, o de política, o de lo que tú quieras, siempre respetando al otro. Sí. Porque nunca tratar de imponer una idea. Exacto. O sea, el imponer la idea sobre otra persona, eso es lo que está mal. Exactamente. Exacto. Puede ocasionar que termines contratando a Leonardo DiCaprio, güey, que no vaya a funcionar todo, güey. Que se quede girando una pirinola, güey, y no sepas cómo acabó. Pinche referencia mamalona, güey. Está chida. Es que sí. Estabas esperando ese momento. Inception, güey, güey, no lo debes de hacer. No, bueno. Y sí. ¿Qué pasa si te plantan una idea? Sí. Tu vieja se tira de un pinche séptimo piso. Porque también, fíjate, ese es otro, bueno, les voy a dar otro pinche dato. Creo que a ti te lo platiqué. Dato curioso. Los algoritmos ahorita, las máquinas y todo eso, computación, todo ese pedo, te van metiendo una ideología nueva y haciendo que te gusten cosas que no te gustaban antes. Exacto. ¿A qué me refiero? Que tú, por ejemplo, ves videos de fútbol y luego de la nada te sale uno de skate, por decirlo así, y tú dices, no sé, pero ves 2 segundos y el algoritmo ya lo tomó de este güey, ya vio algo de skate, déjale meto otro de skate. Cuando menos acuerdas, ya te gusta el skate. Y el fútbol, sí, cierto, obviamente el fútbol, pero van haciendo o te van imponiendo gustos que no sabías que te gustaban. Exacto. O que no te gustaban, pero eso es lo que está mal, bueno, yo digo que está mal. Pero yo la semana pasada me recomendaron ver videos de la historia detrás del corrido. Simón, me chuté como 3 y cuando acordé ya estaba viendo pinche historia del Malverde, ya te la 7 datos curiosos de El Señor de los Cielos. Y así algo me está pasando similar, fíjate, yo comencé
a estar viendo los memes que salieron durante las elecciones presidenciales de hace 3 años, aquí en México. Y de repente que Ricardo Anaya sube esto y lo empecé a ver, y que de ratito que conferencias de prensa de Ricardo Anaya en Estados Unidos, y ahorita me estoy clavando ¿Con Ricardo Anaya? con la política, Ricardo Anaya Ya política. se clavó con Anaya. Y pues sacó un libro, se llama, creo que sí, Anaya nada más, pero él menciona sobre la vida política en México. Entonces hasta me están dando ganas de comprarlo para investigar más, pero sí es cierto. Pero aparte Luis es muy convencible, o sea, es una persona... Eres muy voluble. Ándale. No es eso, o sea... Hay veces que estamos así normal y ya de la nada Luis, ay, rico, ya hace TikToks el güey. Nah. ¿Caíste en los TikToks? Ya, Yo tengo TikTok, güey, pero no he hecho ningún TikTok. Yo sí he hecho uno que otro, pero no así de que... De la de tú estás dura sin ir. Nah. No, ella se la sabe todas, No te voy a ver qué tan voluble es y le invito una chévere, güey. Es como la de dime qué iPhone tienes y te di quién eres. No, sí, pero bueno, chavos, llegamos aquí al fin del podcast. Holocausto, un tema delicado, pero importante para saber. No sé, pero están muchos chistes. No, porque pues no no, se debe. chistes, No, güey. ¿cómo Mira, vas? güey, el humor negro es como un buen padre. No, sí, ¿Tienes? pero Es que no estoy en contra del humor negro, güey, pero la neta no puedo caer en ser tan culero. No, pero deja de eso, o sea. ¿Vamos a hacer un chiste negro? No, pero espera. Antes de que lo avientes, quiero aclarar aquí al público que Julio se hace responsable de sus palabras. ¿Verdad? sí, exactamente. Si la ley lo escucha, la ley contra Ah, él. No, o sea, Un chiste es un chiste. yo tampoco estoy en contra de los chistes negros, oscuros. Porque al fin y al cabo son chistes, o sea, si nosotros lo llegamos a decir, no va a ser con fan de insultar a las personas, sino que como lo vamos a subir a una plataforma donde lo va a ver mucha gente, va a haber gente, lo interpreta de otra manera. mucha gente lo va a interpretar de otra No forma. sabía, Pero suéltalo. Y A ver, ¿sabes por qué Estados Unidos no puede jugar ajedrez, güey? ¿no puede jugar qué? Ajedrez. ¿Por qué? Porque le faltan sus 2 torres, carnal. Bueno, estuvo buena. Bueno, ya es la última, ¿no? Porque si no luego... Es un tema que vamos a llegar ya cuando lleguemos a pleno siglo XXI. Hablar del atentado. Las conspiraciones del atentado del 9 de septiembre. Conspiraciones. Próximamente en Analizando la Historia. Oh, sí. Pues muchas gracias. No se les olvide dar like, suscríbanse, sigan la página, síganos en Facebook también. Próximamente vamos a abrir una cuenta en Twitter. Así que también para que... Ahí estaremos subiendo todas las imágenes también. Exactamente, para que las vean. Así que, ¿algún último comentario acerca del Holocausto? Yo no, carnal. Yo quedé chido. Julio. Hagan el amor y no el odio. Paz. Perro. Hagan el amor, mira, sí, colo. No, sí, banda, así que recuerden, todo lo que platicamos hoy es meramente educativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estuve acompañado aquí de con Julio. Y el Dave. y su servidor Mexman Y o esto Luis. fue Me pueden conocer también Analizando con la Luis. Historia. Así es. Gracias. Hasta luego. Cámara.